El tema de hoy es la ascensión de Cristo. La semana pasada vimos su resurrección y ahora vamos a ver la ascensión de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, quiero dar lectura y vamos a encontrar por lo menos 3 exaltaciones. Y 2 de esas exaltaciones ya se cumplieron. Una está por cumplirse. Así que mientras vayamos leyendo, voy a ir remarcando esas exaltaciones. Versículo 1 del capítulo 1 de los Hechos. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Exaltación número 1. Hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a sus apóstoles que había escogido. A estos también, exaltación número 2, después de su padecimiento o su fallecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no se salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos, exaltación número 3, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres con vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto en estos versículos que acabamos de ver? Exaltación número 1, su resurrección. Exaltación número 2, su ascensión. Y exaltación número 3, su venida. Lo leímos. Su resurrección, su ascensión y luego su regreso. Veamos un poquito de su resurrección solamente para agarrar un poco de contexto. Porque vemos que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él está hablando acerca de lo que padeció el Hijo de Dios. Es decir, su muerte, su sepultura y su resurrección. Finalmente, ese es el significado del Evangelio. Cuando alguna vez nos toque explicar qué es el Evangelio, la respuesta es la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Nada más. Muchas veces cuando tratamos de explicar qué es el Evangelio, armamos toda una película de 2 horas. Cuando es muy sencillo, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Y en qué texto de la Biblia se encuentra? Porque esa es otra. No sabemos, en algún momento nos vaya a tocar compartir el Evangelio con alguien que sabe mucho. Y nos va a preguntar, ¿y en dónde está eso que tú estás diciendo? 1 Corintios 15, 2 al 4. Es importante que sepamos en dónde se encuentra esta definición de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 2, 3 al 4 dice que Jesús fue muerto en una cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesús. ¿En dónde se encuentra localizado? En su Biblia, 1 Corintios 15, 2 al 4. Ese es un texto que debemos de aprendernos de memoria, porque es lo que compartimos, o es lo que deberíamos de estar compartiendo, el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares? Que Jesús murió, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y no hay nada ni nadie que haya hecho algo como ese suceso. Ese suceso se llevó a cabo hace más de 2000 años y lo celebramos el domingo pasado. Y lo vamos a seguir celebrando. Es más, esa resurrección se debería de celebrar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Esa es una exaltación.
Lo que dice Filipenses 2:9, que Jesús, siendo Dios sentado en su trono, Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo para ser obediente a la cruz, a la muerte de cruz. Pero Dios, su Padre, lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble. Ahí en el cielo, en donde cantan los ángeles, en donde están los querubines, en donde está la perfección, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble, lo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra, porque los demonios creen y tiemblan en Jesús, y nosotros no temblamos, no tenemos temor de Cristo. Esa es una exaltación. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló, pero Dios, su Padre, lo exaltó en esa cruz. ¿Quién ha dejado la tumba? Porque la tumba está vacía. ¿Quién? ¿O quién tendrá ese poder? Nadie. No va a haber un suceso así. Y Lucas, en el capítulo 1 de los Hechos, está diciendo que este padecimiento vino consigo a muchas pruebas convincentes, apareciéndose Cristo Jesús con un cuerpo glorificado, porque los evangelios narran que Jesús se presentó con un cuerpo glorificado y tuvo hambre. ¿Lo recuerdan? Tuvo hambre. Le dijo a sus discípulos, tengo hambre. Dejó tocar sus manos, dejó tocar su costado, porque uno de ellos no creía, Tomás, no creía en que su maestro, en que Mesías había resucitado. Y Cristo con un cuerpo glorificado, su exaltación con un cuerpo glorificado, no un fantasma, no un espíritu, su cuerpo glorificado en persona, a todo color, en vivo. Y se presentó con muchas pruebas convincentes. ¿Saben lo que significa eso? Que no hay manera de negarlo. Y habían muchísimos testigos. Mucha gente vio esa crucifixión y supo de esa crucifixión. Mucha gente vio esa sepultura. Había un guardia romano en la puerta de esa tumba. Colocaron una piedra. Había gente que sabía que Cristo había muerto, pero ahora estaba vivo. ¿Saben qué implica que alguien que está muerto resucite y que lo puedas ver y abrazar? No hay un suceso como eso, y no lo habrá. No va a suceder algo así. Por eso es que la exaltación, esa exaltación solamente le corresponde a Él. Pero segunda exaltación que apareciéndosele durante 40 días y luego habló con sus discípulos porque les dio instrucciones. Entonces vemos que empezó Él a dar esas instrucciones a sus discípulos, pero luego dice que se separó dentro de ellos y fue tomado y fue llevado al cielo. Pongámonos en el lugar de esos apóstoles. Pongámonos en el lugar de esos apóstoles. Supongamos que usted hubiera estado ahí. Entonces, ya miraste que alguien regresa de la muerte. Alguien que fue colgado en una cruz y fue sepultado y luego regresa con pruebas convincentes. Y luego lo ves irse al cielo. Estamos hablando que se presentó físicamente. O sea, esto es real, hermanos. O sea, ¿quién va a ser elevado de esa manera y va a ser tomado entre las nubes y que tus ojos lo puedan ver? Eso es una exaltación. Y eso es algo que solamente le corresponde a Cristo. La exaltación significa elevación, pero toma una acción. Y cuando uno se exalta, pues realmente lo que uno exalta en sí mismo, pues es el orgullo. Uno se eleva, pues elevas tu orgullo. Pero cuando estamos hablando de la persona de Dios y Él se eleva, Él es exaltación, es poder, es gloria. Por eso el significado bíblico de exaltación es glorificación.
Y a veces lo cantamos, hermanos. A veces cantamos que Dios es glorificado y que la gloria de Dios. Pues eso significa cuando Él se eleva, cuando esa exaltación toma acción. Esa glorificación solamente le corresponde a Él. Y no me imagino a los apóstoles, si no se volvieron locos, fue por la pura gracia de Dios. Miraron a su maestro regresar de entre la muerte y vieron sus marcas y lo abrazaron y vieron su costado y les dijo, tengo hambre, y luego lo ven ascender. Ahora entiendo por qué en Juan, el último, si retrocede poquito porque estamos en el capítulo 9 de Hechos, pero si retrocede poquito se va a encontrar el último capítulo de Juan, versículo 25, capítulo 25 y versículo 25 dice, hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Escuche eso. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mismo mundo cabría en contener todo eso. ¡Wow! ¡Qué palabras tan tremendas! O sea, ya vieron su resurrección y luego vieron su ascensión. Y luego dice Juan, Jesús hizo muchas otras cosas y si se escribieran con detalle no cabrían ni aún mismo en este mundo. Es algo extraordinario y eso me lleva a hacerme una pregunta. Los evangelios que narran la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida de Jesús. De ellos solamente Marcos y Lucas escribieron acerca de la ascensión. Mateo no escribió acerca de la ascensión, ni tampoco vemos que escribió Juan acerca de la ascensión. Y es interesante eso porque de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron los 4 que estuvieron presentes con Jesús, solamente 2. 2 fueron discípulos directos de Jesús, Mateo y Juan. Marcos era un jovencito y Lucas ni siquiera todavía había conocido el evangelio. Esos después vinieron a ser cristianos y creyentes. Ellos no fueron discípulos directos de Jesús. Para empezar, Lucas fue evangelizado por el apóstol Pablo. Pablo era Saulo de Tarso. Y eso lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Todavía ni siquiera había llegado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estamos hablando de días atrás. O sea, Juan y Mateo, que fueron discípulos directos de Jesús, no escribieron de la ascensión. Nomás lo encontramos en el capítulo 16 de Marcos, que fue un jovencito, y en Lucas, que fue un discípulo del apóstol. Ellos sí narraron de la ascensión. Entonces, ¿cómo fue que si lo vieron, no lo escribieron? ¿Cómo fue eso? La respuesta está en ese texto que acabamos de leer. Juan, capítulo 21, versículo 25. Sí, Jesús hizo muchas cosas, pero si las escribiéramos en detalle, aún ni siquiera en este mundo cabrían esos detalles. Por eso pongámonos en el lugar de ellos. Era demasiado lo que estaban viendo. Era demasiada exaltación, era una sobredosis extraordinaria. Yo creo que nos pudimos haber quedado locos si hubiéramos estado ahí. Pero por la gracia del Señor, número 1, Cristo los escogió y Él los cuida y Él los guía. Y número 2, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Según Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, tranquilos, Dios tiene el control. Pero a veces me gusta tocar esa parte humana porque somos humanos y ocupamos identificarnos con lo que está sucediendo en el texto. Nos hubiéramos vuelto locos con ver tanta exaltación, pero tranquilos, Dios tiene el control. Cristo tiene el control y nos guía. Amén, somos instrumentos en sus manos. Él sigue avanzando, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo omnipresente. Él sigue haciendo lo que Él quiere. El evangelio se sigue predicando y su nombre sigue siendo exaltado. Ahorita mismo está siendo exaltado en los cielos. Ahorita mismo lo exaltamos aquí en este lugar. Dios es siempre
exaltado. Los evangelios son evangelios sinópticos. El término sinóptico significa ver desde un mismo lente. Es como si 4 personas vieran una misma descripción o biografía, pero querramos o no, cada uno tiene su personalidad. Tal vez algunos van a ver detalles que otros no vio y van a coincidir algunos detalles, pero al final de todo es una armonía. Y se los pongo en este ejemplo: los instrumentos musicales. Ustedes pueden ver la batería, pueden ver el piano, pueden ver la guitarra. La voz es un instrumento y todos son diferentes. Las cuerdas de bajo son tonos graves, las guitarras son más agudos, pero vemos que aún con instrumentos diferentes hay una armonía. Y suena bien, es una armonía, eso significa armonía, que todo está orquestado, todo está conjugado. Y la voz también es un instrumento, y cuando está en el tono es una armonía junto con todos los instrumentos. Los evangelios así funcionan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son una armonía y así funcionan. Eso significa que aunque Mateo no escribió de la ascensión, ni tampoco Juan, no significa que no estén fuera de la orquesta. Están aquí tocando también, de alguna manera u otra, pero es ya nuestra tarea ver cómo están participando. Y es por eso que nosotros vamos a la Escritura y vemos qué dijo, por ejemplo, Mateo en el capítulo 28. Muy sencillo. Mateo escribió lo siguiente: Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada, ahora ir y hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ven cómo va cooperando? Ya sonó ahí el bajo, con lo que Mateo está colaborando. No escribió de la ascensión, pero son palabras que Jesús ya había resucitado, ya se había aparecido, ya había dado pruebas convincentes, ya estaba dando sus últimas palabras y estaba ahí ya para ser levantado. Y colabora Mateo. Y lo que dice Marcos, bueno, tenemos que ir a Marcos 16 a ver cómo colabora y cómo orquesta lo que es esta exaltación de la ascensión. Y es muy sencillo. Vayamos a Marcos 16 a ver qué fue lo que él miró. Eso significa sinóptico. ¿Qué miró? ¿Qué vieron y cómo hace armonía a la exaltación de la ascensión de Jesús? Veamos qué dice. En el versículo 19 del capítulo 16 de Marcos dice: y el Señor después les habló. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Saben qué está colaborando esta información? Que ya podemos saber en dónde está ahorita el que fue crucificado, el que fue resucitado y el que fue llevado al cielo. ¿En dónde está? Sentado a la derecha del Padre. Allá sonó la guitarra. Y hay una armonía. Vemos cómo Marcos colabora en esta exaltación. Nos dicen dónde está y realmente ahí pertenece la deidad de Jesús. Por eso Filipenses 2:9. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, pero Dios le exaltó, y aquí está una comprobación de cómo fue humillado el Hijo de Dios. Se burlaron los soldados romanos de él, pero vemos cómo ahora está sentado en un trono celestial, en donde los ángeles le cantan. No está colgado en una cruz, no está ensangrentado. Por favor, si tienen crucifijos con Cristo crucificado, eso quítalo de ahí, Él ya no está ahí. Eso va a reflejar algo muy negativo hablando espiritualmente. Él resucitó, Él no está ahí. Puedes usar crucifijos, la cruz, pero no con Cristo colgado. Porque Marcos está diciendo que Él está sentado en un trono,
en un trono, y Apocalipsis capítulo 4 nos dice de qué color es ese trono, quién está ahí, de qué colores hay, porque dice que está un arco iris arriba de ese trono. Y si quieren ver más detalles de cómo es ese trono y qué hay y qué cantos están sonando, Apocalipsis 4. Y recuerdo ese canto: santo, santo, santo. Es el que canta el coro angelical. Y según la profecía, nosotros vamos a unirnos a ese coro. Amén. Eso es lo que colabora Marcos 16. Lucas es un médico de profesión, es alguien más preparado. Entonces él está narrando mucho más detalle. Tanto así que no nomás en el Evangelio de Lucas, sino que en el libro de los Hechos da muchos detalles acerca de esta exaltación, de esta ascensión. En Lucas capítulo 24, versículo 50, dice que Jesús, ya con cuerpo glorificado, ya resucitado, sacó a sus discípulos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y me recuerda al libro de los Hechos, la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que hacían los primeros creyentes? Sí, se reunían todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por el templo y por las casas, y no dejaban de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la coinonía, en la Santa Cena y en la oración. Por eso el mismo texto nos está garantizando que el autor del libro de los Hechos fue Lucas. Y no nomás este texto, sino que en Lucas capítulo 1 vemos que está hablando de Teófilo, lo mismo que vemos en el capítulo 1 de Hechos. Oh, estimado Teófilo. Es Lucas el que está narrando esas palabras. Ya sonó el piano, ya tenemos bajo, ya tenemos la guitarra, ya tenemos piano, ya hay una armonía, ya hay una orquesta, y todo apunta a la exaltación de Cristo Jesús, el que fue resucitado, el que fue exaltado, y su última exaltación. Y con esto termino. Esta no se ha cumplido. Ya se cumplieron dos, ya resucitó, ya fue llevado al cielo, pero esta última exaltación aún no se ha cumplido, y es su venida, su regreso. Él viene por su iglesia, viene por una iglesia santa, lista. Mi pregunta: ¿estás listo, hermano? Hermana, ¿estás lista para recibir esa gloria de Dios? Vendrá con poder, vendrá con gloria, vendrá con sus ángeles, vendrá con sonido de trompeta, orquesta musical y todo lo que te puedas imaginar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Porque esta palabra, cada texto, hermano, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, cada texto te prepara para esta venida. Te prepara. Hermanos, que Dios nos encuentre sirviendo, que Dios nos encuentre orando, nos encuentre exaltándolo aquí, nos encuentre trabajando en su obra, y no nos encuentre como a los apóstoles cuando arrestaron a Jesús, llorando ahí en una esquina, decepcionados de su maestro, llorando, tristes. Pedro lo negó 3 veces, todos ahí derrotados, arrumbados. Que no nos encuentre así. Por eso el poder de la resurrección fue suficiente para que Pedro dijera: ahora sí voy a dar mi vida por este evangelio. ¿Cuántas veces Pedro le dijo al Señor: yo por ti hasta el fin del mundo? Y sacaba su espada y cortaba orejas. Y cuando lo arrestaron fue el primero en salir huyendo. Pero el poder de la resurrección hizo que Pedro se armara de valor y que ya no tuviera miedo. Que ya no tuviera miedo. Que ya no hubiera ignorancia. Que ya no fuera incrédulo. Por eso el poder de la resurrección nos tiene que armar de valor, para seguir sirviendo, para seguir creciendo, para seguir perteneciendo, para seguir creciendo en discípulos de Cristo, para seguirlo imitando a Él, para vencer el pecado, para vencer la esclavitud, para vencer la depresión,
el orgullo, la ansiedad, para que venzas tus palabras que matan y que hieren al prójimo, para que venzas tus complejos, tus traumas, lo que te hicieron en el pasado, el bullying que te hacen en el presente, o si no te salen bien las cosas y te desesperas, que el poder de la resurrección te dé ese valor como a los apóstoles, porque ya no miro a un Pedro arrumbado en una esquina, sino que miro a Pedro con poder predicando en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, y 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. Y en su segunda predicación, 5,000 personas se convirtieron y se predicaron. Y alcanzaron a toda Jerusalén, a toda Judea, a toda Samaria. Y estamos alcanzando a todos los rincones de esta tierra. Ven, armémonos de valor, hermanos. Lo que Dios tiene para esta iglesia son cosas grandes. Sí, alcanzar la obra local, alcanzar al mundo. Esa es nuestra misión y nuestra tarea. La exaltación de la venida de Jesús, la tercera y última exaltación. Nomás lo leo el texto. Quiero argumentar todo lo que dije con el texto y con la palabra de Dios, y cierro con una oración. No sé si pudieran pasar los muchachos para entonar un último canto a la bondad de Dios. Ahí mismo en capítulo 1 de los Hechos. Y voy a leer desde el versículo 11. Con esto cerramos. Hemos terminado. Jesús fue elevado al cielo, y mientras Él ascendía, se presentaron 2 hombres de vestiduras blancas, ángeles, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo.